Podcast MTP Noticias. Hablando derecho de derecho, con Keren Reyes. ¿Qué tal? Su servidora Keren Reyes, tu abogada, ahora desde este podcast, en este espacio para Hablando derecho de derecho, para YouTube, para Facebook y también Spotify. Quienes no me conocen, su servidora, soy abogada litigante, docente, académica, investigadora, pero también tu abogada de confianza. Y en este espacio vamos a hablar de muchos temas y el día de hoy nos corresponde hablar de un tema que ha generado un impacto en estos últimos días a nivel nacional acerca de la estrategia contra la extorsión. Este delito que se ha presentado en muchos escenarios, pero que principalmente se ha focalizado a un área en estos últimos años, como es en los centros penitenciarios. ¿Quién no ha recibido una llamada que dice, le estoy hablando desde tal lugar, o me deposita tanto, o vamos a buscarle? Y es una llamada enlazada con una alada de un centro penitenciario, así como lo escuchamos. Yo sé que nuestros seguidores y seguidoras han conocido, han escuchado un caso de ellos. Y justamente aprovechando ese tema coyuntural, la extorsión, que es, hay que decirlo, es un delito establecido no solo en el Código Penal Federal, sino también en los códigos de los estados, que refieren como que afecta el sentido o motivo de quien la sufre, inhibiendo y coaccionando la voluntad del individuo para actuar de acuerdo al interés de quien la ejerce. Dicho ilícito puede hacer que el activo, en este caso, obtenga un lucro, es decir, dinero o un beneficio para sí o para otros que cause un perjuicio patrimonial. Va a causar un detrimento, un daño en el patrimonio, con independencia de ese lucro que se refleja en la pérdida o daño en ese patrimonio familiar, ocasiona también una afectación emocional. ¿Por qué? Luego esas llamadas nos dicen, si no me depositas tanto dinero, voy a ir por tu familia, o ya sé dónde vives, o la otra, nos engañan y nos dicen, tengo a tu hijo aquí, o me depositas tanto o lo mato. Y en ocasiones ni hijos tenemos, somos solteros, pero obviamente porque están ejerciendo esa extorsión. La obtención de este lucro, obviamente mediante la acción de obligar a otro a hacer, se entiende como un acto intimidatorio también, contrario a la voluntad. Esto es una exigencia a la imposición por parte de quien lo está solicitando. Este delito muchas veces lo han analizado desde el ámbito de los delitos que afectan a la integridad de una persona, que es desde la integridad física, personal y demás, o desde el área en donde causan un daño, delitos patrimoniales, ¿no? Y sea una o sea otra, la ubicación de este delito en el Código Penal al final del día nos deja que hay un menoscabo, hay un daño a nuestro dinero, a nuestro patrimonio, y eso pues no puede suceder. Que se resiente obviamente en nuestro bolsillo, se resiente en nuestra emoción, se resiente en nuestra tranquilidad. Pero este delito no ha sido menor, ha ido en aumento en diversos lugares y en nuestra república mucho más. De acuerdo a la estrategia y datos presentados hace unos días por el gobierno federal, se estableció que 6 estados concentran más del 66% de este tipo de delitos, como son Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Jalisco y Guerrero. Estos estados en suma generan este 66% de delitos. Y lo preocupante de estos delitos es que no solamente se ejecutan en las calles, vía telefónica, personalmente, sino también se gestan en el interior de centros penitenciarios. Ahorita vamos a abordar ese tema también más adelante, pero la extorsión también, además de generar un impacto económico, genera pues también la posibilidad de investigar si esos dineros que nos han quitado puedan ser usados para otros fines ilícitos.
Y es ahí donde entra la unidad de inteligencia financiera, la UIF, que hemos escuchado en muchas noticias que MTP Noticias nos ha compartido, que por cierto, en algunas ocasiones entrevistó al titular de la entonces Unidad de Inteligencia Financiera, y ahora esta unidad tendrá la facultad de congelar cuentas bancarias si se detectan depósitos por cobro de extorsiones. Obviamente va a ser interesante saber cómo será la forma de identificación. Ese por un lado en el tema económico, pero por otro lado en el tema de cómo ir erradicando a través de esta estrategia a nivel nacional, uno de los puntos mencionados que a todos nos llamó poderosamente la atención, en un buen sentido, me refiero a la lucha real contra este tema, es el que se haga desde los centros penitenciarios, los centros de reinserción social, donde, repetía, se gestan muchos de estos delitos y se van a realizar operativos sorpresas. Y digo se van a realizar no porque no se hicieran, he de aclararlo. En muchos estados, a través de las secretarías de seguridad pública y también a través de las secretarías o direcciones de centros penitenciarios, se hacía operativos para erradicar pues obviamente la presencia de ilícitos en el interior de los centros penitenciarios, como a través de operativos sorpresa, sin avisar el día y la hora. Se acudía a través con personal especializado para identificar objetos prohibidos, armas, etc. Y en su caso la puesta a disposición a las autoridades competentes porque hay la comisión de un delito en ese momento. Pero no solo era hacer el operativo sorpresa, sino darle seguimiento. Pero no solo quedaba ahí en darle seguimiento a esa investigación, sino también asegurar pues en su caso estos objetos y desencadenar una investigación. Estos operativos no son recientes, ya se habían hecho con anterioridad, con mucho tiempo en algunos estados. Esta estrategia nos habla de que se generarán más operativos de esta índole con diversas autoridades de diversos ámbitos de competencia. Y por otro lado, el número también de carpetas de investigación nos reflejará esta efectividad. Pero hablando precisamente de esta estrategia, hay que tomar en consideración un punto que puede abonar al análisis, investigación de este delito. ¿Cómo voy a eliminar el tema de la extorsión, no solo afuera, sino en los centros penitenciarios, si no hago condiciones adecuadas para las personas que están privadas de su libertad? Y es ahí donde entra un estudio realizado por su servidora que quisiera compartir con ustedes porque tiene un impacto en esta estrategia también, que es el enfoque diferencial en los centros especializados y en términos muy sencillos, es decir, hacer centros especializados para grupos vulnerables. ¿Eso en qué va a ayudar en la extorsión? Muchísimo. En que se hagan centros en donde se atienda a los grupos vulnerables de acuerdo a su condición de vulnerabilidad. En Puebla ya tenemos centros especializados de adultos mayores, ya tenemos el de mujeres, ya tenemos el de adolescentes, sí, pero no basta con solo tener los espacios, sino también ir replicando las estrategias de atención, vigilancia, custodia que se tienen en estos centros penitenciarios. Y eso va a ayudar muchísimo también a disminuir la presencia delictiva de este delito de extorsión. Lo comento porque si se gestan en mucho estas ideas criminales en el interior, habría que incentivar, reforzar la política pública de generar espacios especializados con actividades especializadas o específicas de acuerdo a las necesidades de cada persona que requiere privada de su libertad. Yo entiendo que quizá muchos de nuestros seguidores y seguidoras dirán, pero bueno, no tenemos espacio suficiente para toda la gente que se encuentra privada de su libertad y usted, doctora, ya quiere que haya centros especializados. Doctora, ni siquiera les dan de comer suficiente y ya quiere centros especializados. Abogada, usted habla
de espacios adecuados con personal especializado y ni siquiera hay dinero, no hay recurso. Efectivamente, hay muchas áreas de oportunidad, claro, no solo en nuestro estado, en toda la República, repito, en toda la República Mexicana. Y es ahí en donde entra la importancia de dotar de estos elementos para disminuir la extorsión como delito. ¿Cómo se van a dotar de estas herramientas? Primero, identificando esas condiciones de vulnerabilidad. ¿A qué grupo me enfrento? Cuando hablo vulnerabilidad, me refiero a lo que reza el artículo 1 constitucional, que dice que son condiciones de vulnerabilidad, la raza, la edad, o condiciones de discriminación, la raza, la edad, el sexo, entre otras. A esas me refiero. Y que son retomadas por muchos estudios, protocolos, investigaciones. Y cuando nos encontramos en esta situación o condición de vulnerabilidad, es muy probable que seamos pues sujetos de una discriminación y un trato inadecuado por las autoridades. Y cuando la autoridad atienda esa vulnerabilidad de manera adecuada, pues efectivamente se logrará un éxito para no solo la reinserción social, para disminuir la criminalidad dentro de los centros penitenciarios. Y entre otros delitos justamente está la extorsión que estamos hablando el día de hoy desde los centros penitenciarios. ¿Por qué? Porque si se atiende de manera adecuada sus necesidades, sus características, ayudará a incentivar una participación de la población penitenciaria, de las personas privadas de su libertad, a participar en actividades que los ayuden a salir adelante, desarrollarse y también evitar tener ideas criminosas. Y dentro de estos centros especializados, ¿cómo se les puede dotar de esta información o actividades? Bueno, las autoridades, al hacer estos espacios especializados, atenderán a las características. Por ejemplo, en las personas adultas mayores, espacios adecuados de acuerdo a su forma de caminar. Si no pueden avanzar, hacerles áreas por donde puedan conducirse o caminar. Y por otro lado también el personal médico especializado, abogados, etcétera, que los atiendan de acuerdo a sus necesidades. Otro ejemplo, mujeres que tienen atención con sus niños que se encuentran con ellas cumpliendo esta medida cautelar quizá de prisión preventiva o una pena, y por ello requieren estar ahí en el centro penitenciario. Podrán tener acompañamiento a través de esta área enfocada al cuidado de los niños. ¿Por qué? Porque la Ley Nacional de Ejecución establece que podrán estar sus niños que tienen menores de 3 años, que puedan estar con ellos hasta los 3 años y poderlos cuidar y ejercer esa maternidad adecuada y no romper ese lazo familiar, por ese derecho a la familia, ese derecho al afecto, al cuidado que tienen también el niño o la niña, el recién nacido. Y derivado de eso se pueden tomar acciones por parte de las autoridades también para atender de manera adecuada esas vulnerabilidades. 1, que es mujer; 2, que está embarazado; la otra que tiene una personita menor de edad, un bebé, un recién nacido o menor de 3 años, o niño de 3 años o niña. Y por otro lado también sea atendida de acuerdo a su identificación. Ejemplo, si es indígena, si también pertenece a la comunidad LGBTI+, también debe atenderse a esos derechos. Lo comento porque en centros especializados también debe haber áreas especiales para personas que se identifican con esa forma y que el Estado no ha dado el espacio adecuado suficiente para su seguimiento, internamiento y cumplimiento de la medida. Eso respecto de las mujeres, pero también en el área de mujeres debe haber espacios de atención médica, por ejemplo, que se puedan haber rayos X para poder ser atendidas de exámenes específicos especializados. En Puebla tenemos esta área, sí, en Puebla sí la tenemos centros especializados tanto de adultos mayores como de mujeres. De hecho, he de compartirles, no sé si lo sepan como dato curioso,
Puebla es el primer estado a nivel nacional que tiene el primer centro especializado de adultos mayores. Es decir, un centro enfocado solo para atender a adultos que están cumpliendo esta medida de internamiento, ya sea por una medida cautelar o por una pena. Debe atenderles obviamente el Estado esas necesidades. Y justo a eso se le llama enfoque diferencial. Es el enfoque que tiene la autoridad para atenderles de manera adecuada sus necesidades, sus vulnerabilidades. Y esto no es capricho solamente de una autoridad o de quien ahorita les está compartiendo esta información, sino viene desde compromisos internacionales, opiniones que realizó la Corte Interamericana, donde reconoce que los estados deben respetar y proteger la dignidad humana de las personas privadas de la libertad, reconociendo que todos los países deben aplicar un enfoque diferenciado. Es una obligación, entonces. Y ya como les había adelantado, Puebla tiene el primer centro especializado. Esto refleja también no solo el enfoque diferencial, sino también el enfoque interseccional. ¿Qué implica eso? Que en una misma persona se encuentran diversas condiciones de vulnerabilidad. Es una persona que se encuentra privada de su libertad, que es de la tercera edad y que además quizá pueda tener una calidad o en su caso específica, o que pertenezca a un grupo o comunidad indígena. También en el caso de mujeres, una mujer indígena puede ser menor de edad, en este caso adolescente, y que además esté embarazada o tenga un hijo. Son condiciones de vulnerabilidad que deben ser atendidas por las autoridades, porque es un derecho también a la reinserción social, establecido en el artículo 18 constitucional. Todo esto que les he compartido deviene de la obligación del Estado de proporcionar estas herramientas, de proporcionar lo necesario para lograr una adecuada reinserción social dentro del sistema penitenciario. Les he de confesar que a nivel nacional tenemos 314 centros penitenciarios, de los cuales algunos son estatales, otros son especializados y tenemos una cantidad importante de personal especializado, como alrededor de 222,000 personas o espacios en estos centros especializados. De las personas privadas de la libertad, a nivel nacional, en 2022, por ejemplo, teníamos 226,116 personas en centros especializados, ¿vale? Entonces tenemos un número importante, considerable. ¿Pero qué creen? Puebla, para el año pasado y anterior, aun cuando tenía el primer centro especializado de adultos mayores, no tenía dinero ni presupuesto. Así que tuvo que entrarle a crear un centro especializado sin presupuesto. Y eso es algo que hay que reconocer, porque no siempre tenemos las mejores condiciones para actuar y a veces le exigimos también a las autoridades y no sabemos si cuentan o no con el recurso suficiente para ejecutar estas acciones. Su servidora, dentro de la investigación que les estoy compartiendo, se hizo una consulta directamente en los registros del gobierno para saber si tenía presupuesto este centro especializado. Y de la contestación que me hace a través de Transparencia el Gobierno, resulta que en el ejercicio fiscal 2024 no había presupuesto asignado para el centro especializado de adultos mayores. Y lo comento ¿por qué? Porque estaban funcionando con lo que hay. Y es loable también eso decirlo. No había recurso. Y en muchos centros penitenciarios hay muy poco presupuesto y tratan de dar lo mejor que se puede para que funcione. Y este centro especializado tiene un número importante de personas privadas de su libertad, 291, por ejemplo, tenía para el año pasado. Y también en otra área, que es el centro especializado de mujeres, se encontraba para el año pasado 571 mujeres privadas de su libertad, con niños que viven con sus mamás
en reclusión. Entonces, si estoy hablando de centros especializados, con personal especializado y con todas estas formas de investigación que se hace dentro de los centros penitenciarios, ¿cómo puedo investigar o saber si hay una extorsión o no? Justamente por eso lo comentamos, ¿verdad? Con su permiso. Porque si lo que se pretende es investigar, erradicar la extorsión, hay que tener elementos necesarios suficientes para dar de manera frontal este ataque, esta investigación y sobre todo eliminar, erradicar este mal que ha quejado mucho a los centros penitenciarios. Por eso me pareció interesante lo que se expuso por parte del gobierno federal de hacer una investigación, luchar contra la extorsión desde los centros penitenciarios. Y la forma de luchar y de buscar que se haga una realidad justamente es a través de centros especializados que se puedan ir dando para darle mayores herramientas a las personas privadas de su libertad y puedan realizar actividades enfocadas al trabajo, al deporte, a la educación, y no necesariamente tener otra vía de pensamiento de actividades criminosas, por así decirlo. Entonces, ayuden mucho estos centros especializados que les he compartido. Por ejemplo, en el de mujeres hacen trabajo, elaboración de pinza, por ejemplo, maquila, textil, etcétera, y eso ayuda mucho a que se encuentren las personas privadas de su libertad, estar ocupadas en lugar de pensar en ahora qué delito voy a cometer. No se trata de eso, sino que el Estado genere herramientas para que las personas privadas de su libertad tengan una vía de trabajo, otra vía de salida, de oportunidad. Obviamente, hablando de estos dos centros especializados, por ejemplo, en Puebla, pero también está otro centro especializado que es el de adolescentes. Y el de adolescentes, derivado de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, ha venido funcionando con muchas actividades que generan que el adolescente pueda considerar que está en una escuela, que está haciendo actividades deportivas sin pensar siquiera que está en un centro de internamiento, ¿verdad? Su condición de vulnerabilidad de la edad de estar privado de la libertad no debe ser una barrera, sino una vía para conducir una nueva forma de proceder en la sociedad. Y entonces, con todo esto que les he compartido acerca de cómo esta estrategia en el punto específico de los centros penitenciarios va a ser una idea interesante de palpar, de ver, y ya estaremos quizá hablando en otra emisión sobre este tema, puesto que parece interesante lo que se va a hacer en los centros penitenciarios. Y los centros especializados que he mencionado son una vía interesante de resolver o de hacerle frente a estos temas o problemas. Ya más adelante, les adelanto, nos acompañarán algunas personas para hablar de lo que ocurre en los centros penitenciarios, ¿verdad? Y también conocer, ¿por qué no?, historias de éxito de gente que ha obtenido su libertad y que gracias a estos centros especializados con actividades nos pueden dar herramientas suficientes para una reinserción social, de la tan anhelada reinserción social que nos habla el artículo 18 constitucional. Por eso, en conclusión, les voy refiriendo que en Puebla, como por ejemplo los centros especializados, son una muestra de que la aplicación de esta forma de apoyar a las personas privadas de su libertad desde un enfoque diferencial, interseccional, es decir, analizando sus vulnerabilidades y dándoles las herramientas por parte del Estado, nos van a generar mayores oportunidades para las personas privadas de su libertad y que no puedan pensar en ideas criminosas o de generar una presencia delictiva dentro de los centros penitenciarios.
Ello nos ayuda no solo a cumplir recomendaciones en el ámbito internacional, nacional en materia de derechos humanos, sino también nos permite ir eliminando todos esos delitos que aquejan a nuestro país desde dentro de los centros penitenciarios. Y digo centros penitenciarios porque luego decimos cárceles, ¿no? La gente generalmente ubicamos la cárcel, pero de acuerdo a esta perspectiva en materia de derechos humanos, el concepto de cárcel no es muy adecuado usarlo, sino el de centros penitenciarios, por lo que se busca una mirada más humana y no tan de represión, ¿no? Una reinserción social y no una readaptación social como anteriormente se hacía. Y estos centros especializados son una idea interesante de ir eliminando la extorsión. ¿Por qué? Porque estamos hablando de esta estrategia que se presentó a nivel nacional de extorsión, la investigación y estrategia que se hace y se hará a nivel nacional, no solo por los estados, sino también a través de las estrategias que se hagan desde los centros penitenciarios con los operativos sorpresas para eliminar la extorsión. Y me preguntan algunos, ¿qué puedo hacer si he recibido una llamada para que me pidan dinero y desde la cárcel, o yo supongo que es de la cárcel, o me hablan para pedirme algo a cambio de que dejen a mi familiar? Primero, estar tranquilos, no estresarnos, porque luego inmediatamente nos paralizamos o hacemos cosas sin quizá tomar las medidas necesarias. 1. 2. Una vez recibida la llamada, mantener la calma y tratar de localizar a nuestro familiar si es que nos han referido el número de un familiar. 2. Derivado de ello, no hacer depósitos de nada a ninguna cuenta bancaria, puesto que son los mecanismos en que funcionan estos extorsionadores. La otra, dirá usted, seguidor y seguidora, ¿y qué tal si no es una extorsión y realmente si tienen a mi familiar? Por ello le invito a que corrobore si su familiar está con usted o está cerca de usted para evitar pues hacer una alarma o una falsa alarma. La otra, en su caso, presentar la denuncia directamente ante la Fiscalía General del Estado para propiciar con ello el seguimiento al número que usted recibió, escuche, al número que usted recibió la llamada, y con ello se le dé seguimiento, porque precisamente si ese número es investigado, va a resultar de quién es el titular o en su caso desde dónde se hizo la llamada, y con ello identificar en este caso a la persona que realizó esta conducta delictiva, el sujeto activo, como decimos. Y otra, recomendaciones. Si bien es cierto, somos libres de hacer lo que queramos con nuestro tiempo, nuestras ideas y nuestras redes sociales, tener cuidado de nuestras ubicaciones y de qué publicamos, porque en ocasiones las personas que se dedican a extorsionar lo hacen para robar información y utilizar esa información para posteriormente pedir dinero o cosas a cambio. Estos son consejos que algunos de tantos que se pueden dar para evitar estas extorsiones que se hacen, no solo desde centros penitenciarios, sino también fuera de. Así que los invito a que sigan estas recomendaciones, no sean extorsionados, y si son víctimas de ello, vayan y denuncien. Y con ello voy cerrando este episodio más de un podcast más de Hablando Derecho de Derecho para MTP Noticias. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, Keren Reyes Abogada, también MTP Noticias, en X, en Facebook y también en Spotify y TikTok. Así que síganos. Esto fue Hablando Derecho de Derecho, ahora versión podcast. Muchas gracias.